Hello, it's Vicky again. Soy Vicky otra vez. Aquí estamos para aprender inglés durante estos tiempos muy difíciles. Tenemos otros 15 días aquí en España que no podemos salir menos para las cosas esenciales. Entonces vamos a quedarnos positivos y aprender inglés, ¿vale? Y antes de empezar quiero decir muchas gracias por todas las personas que han mirado mis vídeos y si te gusta el vídeo o si el vídeo te ayuda en tu viaje en aprender inglés, por favor dame un dedo y también subscribe below and give me a thumbs up. Ok, bueno, hoy vamos a practicar decir la hora en inglés. So, en otro video anterior aprendimos cómo decir qué hora es, son las 12 en punto, todas las formas de decir qué hora es en inglés. Entonces, si no has mirado este video todavía, necesitas mirar esto primero, porque si no, no puedes seguir este tutorial, ¿vale? Otra cosa que quería decir es que también hago clases de Skype. Si alguien quiere más clases particulares, ¿sabes? Que es como un clase privado entre nosotros, que son 15 euros por hora. Y si quieres hacer un curso de eso, escríbeme y lo podemos arreglar. Pero bueno, esos tutoriales son gratis. Entonces, esto es una cosa que puedes hacer positiva, una cosa positiva que puedes hacer durante estos tiempos malos. Ok. Ahora voy a hablar en inglés, pero explicar en español cuando sea necesario. So, we're going to practice the time, okay? La hora. Vamos a practicar la hora. Y vamos a usar, we are going to use two verbs. In this practice, en esta práctica, vamos a usar dos verbos. We're going to use two verbs. So, we're going to use the verb salir, que en inglés es to leave. Salir en inglés es to leave. Y también vamos a usar el verbo llegar en español, que en inglés es to arrive. So we have to leave, salir, and arrive, llegar. También vamos a usar esta pequeña palabra a. Por ejemplo, en español cuando decimos la clase empieza a las. So in English sería the class starts at. So a is at. ¿Vale? So, vamos a usar the verb to leave, the verb que es salir, the verb to arrive, que es llegar, and la palabra a, que en inglés es at. Ok, vamos a hacer una pequeña conversación. Vamos a preguntar primero a qué hora sale algo o alguien. ¿A qué hora sale el tren, por ejemplo? Which in English would be, what time does the train leave? Porque en inglés, cuando hacemos una pregunta, usamos un verbo auxiliar, do, the verb to do. So, en tercera persona singular, it's, el tren, tercera persona singular, what
time does the train leave? Okay, so eso sería la pregunta. ¿A qué hora sale el tren? Sería, what time does the train leave? Y vamos a contestar. Por ejemplo, el tren sale a las 12. The train leaves at 12. The train leaves at 12. Eso sería, el tren sale a las 12. ¿Okay? También podemos decir, the train leaves at 12 o'clock. ¿Okay? Después vamos a preguntar a qué hora llega la cosa, que en este ejemplo es el tren. What time does the train arrive? Yeah? So, ¿a qué hora llega el tren? Sería, what time does the train arrive? ¿Vale? Y en este caso, the train, el tren, arrives, llega a las 4 menos 20, que en inglés es at 3:40 or at 20 to 4. Okay, so just a little, vamos a repasar solo en inglés estas preguntas y respuestas. What time does the train leave? The train leaves at 12 o'clock. What time does the train arrive? The train arrives at 20 to 4. Or the train arrives at 3:40. ¿Vale? So, vamos a hacer 10 ejemplos similares. Y yo voy a leerlo en español primero y después en inglés. Vale, primero té, que es muy importante. Ok. So, primero en español, ¿vale? Otra vez el tren en número 1. What time do... Oh, sorry, eso no es español. ¿A qué hora sale el tren? What time does the train leave? El tren sale a las 10:15. The train leaves at 10:15. Or the train leaves at 10:15. ¿A qué hora llega el tren? What time does the train arrive? Y el tren llega a las 8. The train arrives at 8 o'clock. ¿Vale? Ok, número 2. The bus, el autobús, ¿vale? ¿A qué hora sale el autobús? What time does the bus leave? And the answer, la respuesta, el autobús sale a las 11:10. The bus leaves at 11:10. ¿Y a qué hora llega el autobús? What time does the bus arrive? Yeah? Sí, at what time does the bus arrive? Y la respuesta, the bus arrives at, el autobús llega a las 5:30. En inglés sería, the bus arrives at 5:30. Número 3, que es
el avión, the aeroplane. Avión es aeroplane. O también plane. Corto forma de decir avión es plane. So, vamos a usar plane. So, ¿a qué hora sale el avión? Sería, what time does the aeroplane leave? Or what time does the plane leave? Y la respuesta sería, el avión sale a las 10:20 en español. So, the plane or the aeroplane leaves at 10:20. The plane leaves at 10:20. ¿Y a qué hora llega el avión? What time does the plane arrive? What time does the plane arrive? Y la respuesta sería, the plane arrives at 3:10. Que en español sería, el avión llega a las 3:10. The plane arrives at 3:10. Or it can be, the plane arrives at 3:10. ¿Vale? Vale, hay 6 más. Voy a decir solo en inglés, ¿ok? So, vamos a ver, espero que comprendéis. Si no comprendéis, si queréis preguntar algo, déjame un comentario. Pero voy a decir todo en inglés y a ver si podéis comprender qué digo, ¿vale? So, número 4, number 4. The postman. Now, es posible que no sabes qué es the postman. The postman es el cartero, ¿vale? So, what time does the postman leave? The postman leaves at 10:05. The postman leaves at 10:05. What time does the postman arrive? The postman arrives at... Oh, that's what time he arrives. Vale, cancelamos eso, empezamos de nuevo. What time does the postman leave? The postman leaves at 10:05. What time does the postman arrive? The postman arrives at 3:10. Vale, espero que eso sea bien. Number 5, the doctor. The doctor es el doctor, claro. What time does the doctor leave? The doctor leaves at 8:45. Or the doctor leaves at 8:45. What time does the doctor arrive? The doctor arrives at 9:45. Or the doctor arrives at 9:45. What time does the nurse leave? The nurse leaves at 12:35. Or the nurse leaves at 1:25. What time does the nurse arrive? The nurse arrives at 1:15. Or the nurse arrives at 1:15. Number 7, the secretary. What time does the secretary leave? The secretary leaves at 4:45. Or the secretary leaves at 4:45. What time does the secretary arrive? The secretary arrives at 2:30. Or the secretary arrives at 2:30.
Okay, number 8, the woman. What time does the woman leave? The woman leaves at 10 to 6. Yeah, the woman leaves at 10 to 6, or the woman leaves at 5:50. And then we have, what time does the woman arrive? Yeah, the woman arrives at 6:40. The woman arrives at 6:40 or at 20 to 7. The woman arrives at 20 to 7. Number 9, the teacher. What time does the teacher leave? And the answer, the teacher leaves at 3:25. The teacher leaves at 3:25, or the teacher leaves at 3:25. And what time does the teacher arrive? The teacher arrives at 11:25. The teacher arrives at 11:25, or the teacher arrives at 11:25. And the last one, yeah, el último, número 10, number 10, Susan. Y Susan es nombre común de una mujer en inglés, Susan. So, ¿a qué hora sale Susan? What time does Susan leave? Yeah? Susan leaves at 1:20. Yeah? Susan sale a la 1:20. Or Susan leaves at 1:20. And then, ¿a qué hora llega Susan? What time does Susan arrive? Susan, que lo pronuncio en español. Susan arrives at 6:05. Susan arrives at 6:05. O también puede ser Susan arrives at 6:05. So en inglés no usamos cero mucho, usamos más o. 6:05, no 6:05. Okay? Good. Okay, so did you understand? ¿Comprendiste todos estos? Puedes practicar pronunciarlos con las diferentes formas de la hora, claro. Bueno, ya está. Si tenéis alguna duda o pregunta, pregúntame abajo. Como he dicho en otros vídeos, estoy haciendo un libro que acompaña esta serie de tutoriales en YouTube, que bueno, tengo más tiempo ahora para hacerlo porque no podemos hacer mucho más que cosas en casa. Pero bueno, pero lo más importante ahora mismo es quédate en casa, ¿vale? Stay safe, and I'll see you in the next video. Okay, see you next time. Hasta la próxima. Y muchas gracias. Adiós.